El autobús escolar crujió al frenar frente a los portones del zoológico metropolitano. Era una mañana cálida de otoño, con hojas secas flotando como pequeños secretos desde los árboles. Mientras los niños del sexto año saltaban del autobús gritando, empujándose con mochilas colgando, una figura desentonaba con el caos. Clara tenía 11 años. Su cabello oscuro caía liso sobre sus hombros y sus ojos, dos ópalos serenos, no miraban directamente a nadie. Caminaba despacio, con un cuaderno apretado contra el pecho y un lápiz gastado detrás de la oreja. Llevaba puestos unos auriculares grandes, sin música, solo para silenciar el mundo. Las maestras, acostumbradas a su presencia silenciosa, no dijeron nada cuando Clara no se formó con los demás. Ella no hablaba mucho, y cuando lo hacía era en frases que dejaban más preguntas que respuestas. No era raro verla sentada sola en los recreos, observando cómo giraban las aspas del ventilador o cómo las hormigas se reorganizaban tras una pisada. Aquella mañana, en vez de seguir al grupo hacia la entrada principal del zoológico, Clara se detuvo frente al plano general del parque, donde estaban marcadas las áreas: reptiles, felinos, aviarios, zona de contacto y algo más escondido: el centro de control. Allí sus ojos se detuvieron, no en las fotos de los animales, sino en los trazos del sistema eléctrico que recorría todo el perímetro. Circuitos, sensores, compuertas automatizadas, un diagrama en miniatura. Su dedo índice trazó, sin tocar, casi como si leyera en braille. «Clara, cariño, ¿vienes?», preguntó la profesora Marta desde lejos, con un tono más automático que atento. Clara no respondió. Giró levemente la cabeza y asintió, sin palabras. Guardó el lápiz detrás de la oreja y siguió caminando sola. Algunos pasos detrás del grupo. Pasaron por la zona de los monos capuchinos, luego por las jirafas. Los niños reían, comían galletas, sacaban selfies. Clara, en cambio, dibujaba. Cada vez que veía una reja con motor, un panel solar, un tubo con luces LED o una caja de control, sacaba su cuaderno y dibujaba. No con inocencia infantil, sino con precisión mecánica, como si entendiera cada componente, aunque jamás hubiera abierto uno. Mientras los demás se arremolinaban frente al espectáculo de las focas, ella se alejó discretamente. Había notado algo, un ruido leve, apenas perceptible, proveniente de una de las compuertas que conectaban la zona de los grandes felinos con un túnel técnico. Un zumbido intermitente, acompañado por un parpadeo irregular en una luz roja de advertencia. Nadie más pareció notarlo, pero Clara se detuvo. Quitó uno de sus auriculares y afinó el oído. Su rostro no mostró miedo, sino curiosidad. Una guardia pasó cerca. «No te alejes, ¿sí? Hay animales peligrosos por aquí». Le sonrió rápido y siguió de largo, sin notar que la niña no había parpadeado desde que se detuvo. Clara sacó su cuaderno y comenzó a dibujar la estructura de la compuerta. Luego alzó la vista y vio, a lo lejos, la sala de operaciones del zoológico, cerrada, vigilada, con un cartel que decía «Solo personal autorizado». La miró como si fuera una caja fuerte traslúcida. Sabía que algo ahí no funcionaba bien. No sabía por qué lo sabía, solo lo sabía. Al volver al grupo nadie notó su ausencia, ni sus dibujos, ni sus silencios. Un niño le arrojó una cáscara de naranja por la espalda. Otro le hizo un gesto burlón con la lengua. Clara no reaccionó. Solo se sentó en un banco, en la sombra, y siguió trazando líneas en su cuaderno. Sensores, nodos, relés, fuentes de energía. Desde lo alto, una cámara de seguridad giró ligeramente. Dentro de la sala de control, un operador distraído revisaba sus mensajes. No vio a Clara, pero si hubiera mirado con atención, habría notado que la niña dibujaba el mismo esquema que estaba en su pantalla. Clara levantó la vista una última vez. Al fondo del zoológico, junto a los generadores principales,
Una caja metálica vibró con un golpeteo rítmico. Nadie se detuvo. Nadie lo escuchó, solo ella. Y aunque nadie lo sabía aún, ese sonido era el preludio del caos. El Zoológico Metropolitano de Santa Rosalía era la joya tecnológica de la ciudad. Recientemente reinaugurado tras años de abandono, prometía ser el primer zoológico 100% automatizado de América Latina. Una nueva era para la vida salvaje en cautiverio, proclamaban los titulares. Lo que no decían era cuán dependiente se había vuelto de un sistema que nadie allí entendía por completo. Desde el ingreso, todo parecía salido de una película futurista. Las taquillas eran digitales, las puertas, escáneres térmicos. Las jaulas no tenían barrotes, sino campos magnéticos y sensores de proximidad que supuestamente respondían en milisegundos a cualquier actividad irregular. Incluso el sistema de alimentación era automático, bandejas temporizadas, calibradas para cada especie, gestionadas por un algoritmo que imitaba el comportamiento de un cuidador humano. En el centro de esa maquinaria estaba Nelson Medeiros, el dueño, un empresario arrogante, de sonrisa calculada y trajes que siempre olían a éxito. Había hecho su fortuna en sistemas de domótica para mansiones de lujo y decidió salvar el zoológico tras la muerte de su esposa, una activista ambiental. La ciudad lo aplaudió. Él sonrió para las cámaras, pero nunca entendió ni a los animales ni a las máquinas. Solo entendía de contratos y de poder. Esa mañana, Nelson se paseaba con un séquito de inversionistas y periodistas. Tenía preparada una demostración en vivo del Protocolo Z, un sistema de contención automática que, en caso de emergencia, sellaría todo el parque en 42 segundos. Ningún humano intervendría. Seguridad total, precisión algorítmica, decía. Nadie dudaba. ¿Quién cuestionaría al hombre que hizo millones conectando refrigeradores a la nube? Las escuelas públicas tendrán acceso gratuito todo el primer mes, declaró a un reportero, porque esto también es educación, tecnología, respeto, ecología. Un nuevo mundo. Mientras tanto, en una sala con paredes cubiertas de monitores, dos operadores bebían café sin mirar las pantallas. Todo funcionaba solo. ¿Para qué vigilar? En uno de los monitores, el sistema marcó una anomalía intermitente en la zona de los felinos, un leve desajuste en el sensor de presión de la compuerta 6B. El mensaje apareció en amarillo durante 3 segundos. Luego desapareció por sí solo. Uno de los operadores lo notó de reojo. ¿Viste eso? ¿El qué? Una alerta. Ya sé. Fue. Entonces no era importante. Rieron, bebieron otro sorbo de café. Mientras tanto, en el área de visitantes, Clara estaba sentada en una banca frente a la zona de exhibición de aves rapaces. Su lápiz se movía con una precisión que no parecía infantil. Trazaba el mapa completo de una caja de energía auxiliar que había visto detrás del recinto de las panteras. Era un sistema redundante, pensaba, pero la derivación estaba mal distribuida. Si la energía principal caía, ese sistema no respondería a tiempo. Eso en lenguaje adulto se llamaría riesgo de colapso funcional. Para Clara, solo era algo que no debía estar así. Un cuervo graznó cerca. Clara alzó la vista. No al ave, sino al cielo. Las nubes empezaban a espesarse. Cambios de presión. Humedad. Algo eléctrico vibraba en el ambiente. Su mano apretó el cuaderno con más fuerza. Mientras tanto, el señor Medeiros ofrecía una rueda de prensa improvisada frente al aviario. La tecnología no falla, las personas sí, y por eso hemos reducido el margen de error a 0. Este zoológico puede operar sin humanos. Así de perfecto es. Una niña con uniforme escolar pasó corriendo cerca de Clara y le empujó el cuaderno sin querer. Las hojas cayeron al suelo. Algunos dibujos se esparcieron, entre ellos uno que mostraba un circuito dañado con un símbolo de advertencia que Clara había inventado. Un triángulo con una espiral adentro. La niña que empujó ni siquiera miró atrás. Clara recogió sus hojas con calma.
Un papel voló hasta los pies de un hombre. Era un técnico. Lo levantó sin mirar y lo guardó en su bolsillo distraídamente, creyendo que era basura. Esa hoja, si alguien la hubiera leído, contenía la clave para evitar lo que estaba a punto de ocurrir. A lo lejos, una luz volvió a parpadear en el panel de emergencia. Los sensores estaban comenzando a fallar, pero solo Clara lo sabía. La mañana avanzaba con una calma engañosa. El bullicio de los niños se mezclaba con el canto de los tucanes, el rugido esporádico de un león somnoliento y el sonido metálico de los carritos eléctricos que llevaban turistas de un lado al otro del parque. Todo parecía normal, pero para Clara nada lo era. Ella estaba parada a unos metros del área técnica, donde comenzaba un sendero restringido solo para el personal del zoológico. No había guardias a la vista, solo una puerta cerrada con un lector digital y sobre ella una luz roja parpadeante, el mismo parpadeo que había notado antes en otro punto del parque. Esta vez, sin embargo, el patrón era diferente. No era solo intermitencias, que era ritmo, y Clara lo entendía como si fuera un lenguaje secreto. Una voz detrás de ella rompió el silencio. «Oye, ¿qué haces aquí?» Era uno de los cuidadores, joven, distraído, con uniforme arrugado. Clara bajó la mirada y le mostró su cuaderno. Apuntó al dibujo de la compuerta 6B, al símbolo que ella misma había creado para advertencia. El cuidador lo miró unos segundos y se rió. «¿Eso lo hiciste tú?», preguntó sin interés. «¡Qué creativa! Pero no deberías estar aquí. Anda, vuelve con tu grupo». Clara no se movió. Señaló de nuevo la luz. El joven resopló, sacó su radio y murmuró algo que nadie respondió. Entonces volvió a mirar a Clara. «Todo está bien. Son cosas normales del sistema». Pero Clara sabía que no. Desde pequeña ella tenía esa capacidad que nadie sabía cómo explicar. No era solo lógica, era sensibilidad extrema. Podía detectar patrones donde otros solo veían ruido, sonidos, vibraciones, pulsos de luz, flujo. La energía. No necesitaba herramientas. Sus sentidos eran suficientes, y ahora todo le decía que algo estaba mal. Regresó al sendero principal sin discutir. Caminó lentamente entre los arbustos decorativos, hasta detenerse frente a una caja metálica de distribución eléctrica parcialmente cubierta por plantas ornamentales. Se agachó, observó los tornillos, los cables de entrada, las salidas. Notó una pequeña quemadura en el aislamiento de un cable azul. Puso su oído cerca. Zumbido irregular. Flujo inestable. En su mente la imagen era clara. Sobrecarga. Fallo en la derivación secundaria. Si el sistema principal colapsaba, ese nodo no iba a contener la carga. Y cuando eso ocurriera, las puertas automáticas se abrirían. No porque un sistema las liberara, sino porque el sistema dejaría de funcionar. Mientras tanto, en la sala de control, uno de los operadores recibió una notificación automática. Interrupción en la zona 3B. Recalibración sugerida. El mensaje duró 5 segundos en Minute Synthesis. Pantalla. Luego se autodescartó como error menor. Nadie hizo nada. Clara volvió a su cuaderno, redibujó todo el circuito, añadió fechas, códigos que solo ella entendía, símbolos que explicaban visualmente la ruta del fallo. Se dio cuenta de que no era un punto aislado, era una cadena, como fichas de dominó. Si caía la primera, lo demás seguiría. Y ese primer dominó ya había comenzado a temblar. Del otro lado del parque, los niños de la escuela estaban siendo guiados hacia el área del acuario subterráneo, un espacio cerrado, con puertas electrónicas de acceso y techo curvado de vidrio reforzado. La profesora Marta hacía el conteo distraída. No notó que faltaba Clara. «Deben estar emocionados», dijo uno de los guías. «Vamos a cerrar las compuertas por seguridad. Es solo protocolo». Clara, desde el exterior, observó cómo el sistema se preparaba para sellar la zona. Algo en su pecho se apretó. Corrió.
no hacia el grupo, sino hacia el punto de confluencia de los sistemas de emergencia. Tenía que ver el panel principal, tenía que actuar antes de que se cerraran todas las rutas. En su carrera silenciosa, nadie la vio pasar, nadie la llamó, nadie la detuvo, porque para todos, Clara era invisible, menos para la falla. La falla la sentía, la esperaba, y Clara iba directo hacia ella. La sala de operaciones del zoológico era una cápsula de vidrio templado ubicada en el segundo nivel de un pabellón administrativo. Desde allí, los operadores podían monitorear más de 150 cámaras en tiempo real. Pero no lo hacían. Las pantallas parpadeaban con rutas, mapas, temperaturas, niveles de oxígeno y alertas que se autodescartaban con una eficiencia engañosa. Los dos operadores, Rubén y Mauricio, estaban sumidos en sus celulares. Uno revisaba apuestas de fútbol, el otro editaba un video para subir a las redes. Mientras tanto, en una de las esquinas del panel central, una línea roja comenzó a trazarse sola. Sutil, pero constante. Era la señal de un bucle de error que se estaba replicando en distintas zonas del sistema. ¿Viste eso?, dijo Rubén, sin levantar la vista del celular. ¿Qué? ¿Esa línea siempre estuvo ahí? Mauricio miró con fastidio. Debe ser un glitch. Este software hace eso a veces. Además, si fuera grave, sonaría la alarma. No, pero la alarma no sonó, porque la función que debía activarla ya estaba comprometida. En el mismo instante, Clara se deslizó por una puerta de mantenimiento sin seguro. Bajó una escalinata metálica, contuvo la respiración y caminó por un corredor estrecho que llevaba al núcleo eléctrico del parque. El aire era denso, cargado. Pequeñas chispas de estática flotaban en la atmósfera como polvo invisible. El zumbido del transformador era más alto que antes. Sacó su cuaderno, miró el último diagrama, tocó el panel. Estaba tibio, un calor que no debía estar ahí. Mientras tanto, en el área del acuario, los niños se agrupaban frente al túnel submarino, maravillados por tiburones, mantarrayas y luces azules que flotaban como sueños. La profesora Marta intentaba mantener el orden, pero los niños corrían de un lado al otro. No sabían que las compuertas de seguridad ya se estaban cerrando, no como parte del protocolo, sino por error. Un error que el sistema no reconocía como tal. Una madre visitante que acompañaba al grupo se acercó a uno de los lectores digitales para salir. Puso la pulsera de visitante. Nada pasó. Intentó otra vez. Nada. Golpeó el cristal suavemente. Disculpe, esto no se abre. Un guía se acercó. Revisó el lector. Debe ser la señal. A veces se bloquea un momento. La madre lo miró inquieta. ¿Y si hay una emergencia? El sistema se reinicia cada 5 minutos. No hay problema, pero el sistema no se estaba reiniciando. Estaba colapsando. En la sala de control, Rubén se levantó por fin. Algo en su subconsciente lo empujó a mirar la pantalla de la zona de reptiles. Una compuerta había cambiado de color, de verde a naranja. Era un aviso de desacoplamiento. Mauricio, ¿viste esto? Ahora... ¿qué? Hay un cambio de estado, pero no hay registro de comando. Nadie lo activó. Entonces debe ser remoto. Medeiros hace eso a veces para probar sistemas. Rubén frunció el ceño. ¿Y por qué no nos avisaron? ¿Desde cuándo avisan? La conversación fue cortada por un sonido sordo. Un estallido leve, casi como una tos metálica. Provenía del subsuelo. Una sobrecarga. Pero ni Rubén ni Mauricio sabían que, justo en ese momento, Clara estaba conectando 2 puntos de energía con el cable de su lápiz, de grafito envuelto en cinta adhesiva. Una derivación improvisada, precisa, instintiva. Su corazón latía rápido. Sabía que tenía minutos, tal vez segundos, antes de que todo se cerrara. A las 10:42 de la mañana, el zoológico dejó de respirar. Las luces de los pasillos se apagaron por un segundo. Solo uno. Luego, una ráfaga de chisporroteos invadió los postes eléctricos del sector este. Las puertas automáticas temblaron. Las jaulas electromagnéticas emitieron un pitido agudo
y un parpadeo rojo que cruzó toda la red como un susurro que se transforma en grito. Clara estaba de rodillas, con los dedos cubiertos de hollín y el cuaderno abierto a su lado. Su derivación funcionó. Por un instante, el sistema se estabilizó, pero solo por un instante. No era un fallo simple, era una reacción en cadena, y ya había comenzado. En el acuario subterráneo, las compuertas de seguridad comenzaron a cerrarse sin aviso. El túnel de vidrio vibró como si una fuerza subterránea lo empujara desde abajo. Las luces azules se volvieron estroboscópicas, titilando como advertencia. Los niños, al principio, pensaron que era parte del espectáculo. Luego, una voz grabada comenzó a sonar. Protocolo Z activado. Por favor, conserven la calma. No se muevan. La profesora Marta corrió hacia el lector de salida. Inútil. Las puertas estaban selladas. No abrían desde dentro. ¿Qué está pasando?, gritó una madre, abrazando a su hijo. Un niño comenzó a llorar. Otro se desmayó. El oxígeno comenzaba a bajar. El sistema lo interpretaba como contención de amenaza y sellaba aún más. En la sala de control, Rubén gritaba por el intercomunicador. ¿Quién autorizó el protocolo Z? Nadie respondía, porque el sistema ya no obedecía. En el área de los felinos, las compuertas vibraban. La puerta 6B, aquella que Clara había advertido en sus dibujos, comenzó a abrirse sola. Una leona joven, nerviosa por las luces, se movía en círculos, golpeando el campo de contención ahora débil. 2 sensores fallaron. El campo se desactivó por segundos, suficiente para que el pánico empezara a sembrarse. Un cuidador vio la escena desde lejos y comenzó a correr. «¡Evacúen el área de felinos! ¡Ahora!». Pero no había protocolo de evacuación manual, solo un sistema que no escuchaba. Un guardia intentó abrir una compuerta de emergencia, tampoco respondió. En el núcleo eléctrico, Clara se levantó. Sabía que el tiempo había terminado. Su solución había dado segundos, no minutos. Tenía que reiniciar el sistema principal, pero eso implicaba apagar todo, incluyendo las zonas críticas. Una decisión imposible. Pero ella no lo pensó así. No era una niña común. Para Clara, todo era código, energía, consecuencia. No había miedo, solo lógica. Y su lógica decía, si no apagas ahora, no habrá nadie para volver a encender, así que se acercó al interruptor general, alto, pesado, con un símbolo rojo que decía uso exclusivo del supervisor técnico. Lo miró, levantó el brazo y lo bajó con fuerza. El zoológico entero quedó en silencio. El rugido de la ciudad se apagó. Por 5 segundos eternos no hubo máquinas, ni luces, ni puertas automáticas. Solo el sonido de los pájaros, el viento entre las ramas y los latidos agitados de quienes aún respiraban. En el acuario, la presión volvió a equilibrarse. Las compuertas, al no recibir energía, se liberaron. La profesora Marta abrió la puerta con las manos. Entró el aire. Salió el miedo. En la zona de felinos, la compuerta se cerró por gravedad. El campo se restableció en modo pasivo. La leona se calmó. El cuidador cayó de rodillas, temblando, y en la sala de control, Rubén y Mauricio quedaron mirando la pantalla negra que ya no mostraba nada, solo su reflejo. ¿Qué demonios fue eso? Medeiros, furioso, irrumpió en el pabellón técnico. «Alguien explíqueme qué pasó. Este lugar costó 30 millones. Un ingeniero llegó corriendo. «Señor, alguien activó el corte de energía principal, desde dentro del núcleo». «¿Quién? No lo sabemos, pero salvó el sistema». Si no lo hacía, el protocolo Z habría sellado todo permanentemente. Había niños atrapados. Medeiros se quedó en silencio. Por primera vez, sin palabras. Clara subió por una escalinata lateral. El humo salía de su ropa. Sus dedos estaban negros. Caminó sin que nadie la viera. A lo lejos, escuchó las sirenas llegar. Médicos, bomberos, prensa. Pero ella no se detuvo. Salió por la puerta de servicio.
y se sentó en el mismo banco frente al aviario donde había empezado su día. Sacó su cuaderno y dibujó una línea, una recta que se curvaba y cerraba en círculo. El sistema, por fin, se había cerrado. Ahora podía empezar de nuevo. Afuera, la confusión era total. Helicópteros sobrevolaban el parque. Periodistas gritaban desde detrás de los cordones de seguridad. Padres lloraban al reencontrar a sus hijos. Visitantes grababan todo con sus celulares sin entender del todo qué había pasado. Dentro del parque, técnicos corrían de un lado al otro como si aún pudieran contener una tormenta que ya había pasado. Pero en medio de todo eso, nadie sabía aún quién había contenido esa tormenta. Nadie, excepto un par de ojos. Nelson Medeiros caminaba entre los escombros eléctricos del pabellón técnico con la chaqueta aún manchada de polvo. La rabia ya no era su motor. Había visto los reportes. El protocolo había sido desactivado manualmente. Contra todo o que sus ingenieros consideraban posible. «Esto no tiene sentido», murmuró. Entonces escuchó una voz. «Señor, hay una niña». Un guardia lo detuvo frente a una cámara de seguridad recuperada. En la pantalla, la grabación mostraba la silueta de Clara abriendo la puerta del núcleo eléctrico. Caminaba despacio. En las manos, un cuaderno. En el cuello, un pequeño colgante redondo que brillaba con un tono opaco, casi como hueso tallado. «¿Quién es ella?», preguntó Medeiros. «No lo sabemos aún. No está en el listado de personal». «¿Visitante?». «Aún buscamos». El rostro de Medeiros se transformó. El tono arrogante habitual se quebró, no por culpa, sino por algo más profundo. Reconocimiento. Ese colgante lo había visto antes. Décadas atrás, cuando tenía apenas 6 años, Nelson Medeiros vivía con su madre en una casa humilde en el campo. Ella era artesana, muda de nacimiento. Tallaba colgantes de hueso, madera y piedra, cada uno con un símbolo distinto, pero solo uno lo había tallado para él, un círculo incompleto, como la luna que nunca se llena. Le decía que era símbolo de quienes no encajaban en el mundo, porque estaban destinados a cambiarlo. Un día, tras una discusión con un tío, él lo arrojó al río. Nunca volvió a verlo, hasta hoy. Clara, aún sentada frente al aviario, miraba las aves con una expresión ausente. Su cuaderno reposaba sobre sus piernas, y en su pecho colgaba el pequeño pingente redondo que apenas se movía con la brisa. Sus dedos aún tenían restos de hollín. Nadie la había buscado, nadie la había abrazado, y a ella no parecía importarle. Un par de pasos se acercaron, zapatos lustrados, suela firme, voz temblorosa. «¿Tú hiciste eso?». Clara lo miró sin expresión. No respondió. Medeiros se arrodilló lentamente frente a ella, no por dramatismo, sino porque sus piernas fallaron. «Ese colgante», murmuró, «era de mi madre». Clara inclinó levemente la cabeza, sacó su cuaderno y lo abrió. En una de las primeras páginas había un dibujo, una mujer de ojos cerrados tallando algo sobre una mesa de madera. A su lado, un niño observando con atención. En su cuello, el mismo colgante. Medeiros sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo lo conseguiste?». Clara extendió el cuaderno, señaló la esquina inferior de la hoja. Una palabra, apenas legible, dibujada con precisión infantil: «abuela». El silencio que siguió no fue incómodo, fue sagrado. Un vínculo se había revelado no por sangre, ni por palabras, mas por símbolo, memoria e destino. Nelson Medeiros, el hombre que construyó un imperio, que hablaba con cifras, contratos y cláusulas, ahora estaba de rodillas frente a una niña, con los zapatos manchados de tierra y un universo entero en sus dibujos, una niña autista, invisible, que acababa de salvar a 75 niños, a decenas de animales y a su propio pasado. Pero lo más impactante aún estaba por revelarse. El cuaderno estaba desgastado por las esquinas. La tapa era de cartón reciclado con dibujos hechos a lápiz, unos tan antiguos que ya casi no se veían. No tenía nombre escrito,
Ni fechas ni títulos, solo líneas, páginas llenas de ellas, algunas rectas, otras curvas, otras imposibles de entender a simple vista, pero cada una contenía una parte del alma de Clara. Después del incidente, mientras el zoológico era evacuado y los protocolos revisados, una pequeña oficina improvisada fue montada cerca del pabellón técnico. Allí, médicos, bomberos y psicólogos se turnaban para atender a los niños, tranquilizar a los padres y escribir informes confusos que trataban de explicar lo inexplicable. Nelson Medeiros no se movió de al lado de Clara, no porque quisiera protegerla, sino porque sentía que por primera vez en años alguien debía protegerla a ella. ¿Puedo ver tu cuaderno?, preguntó, sin tono autoritario. Clara no respondió con palabras. Solo lo giró hacia él y lo abrió en una página al azar. Lo que vio, lo dejó sin aire. Era un esquema del zoológico, completo. Conductos eléctricos, sensores de movimiento, rutas de evacuación, niveles de energía, códigos de colores y lo que parecían ser símbolos inventados por ella. Era como si alguien hubiera rediseñado toda la infraestructura del parque desde la mirada de un genio solitario. Pero eso no era todo. Había zonas resaltadas en rojo, zonas donde los errores habían comenzado, donde el colapso se gestó. Semanas antes, ella lo había previsto. ¿Cuánto tiempo llevas dibujando esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Clara sacó de su mochila un segundo cuaderno, más antiguo, y luego un tercero, cada uno lleno, cada uno con mapas, números, animales, personas, expresiones, gestos. No solo ingeniería, también emociones, porque Clara no solo observaba cómo funcionaban las cosas, observaba cómo se sentían las cosas. Una psicóloga se acercó preocupada. ¿Ella habla? Sí, respondió Medeiros, sin dejar de mirar los dibujos. Pero con los ojos, con las manos, con esto. La mujer hojeó el cuaderno y su rostro se fue transformando. Esto no es un diario, es un código. Ella registra patrones, interacciones, causa y efecto, conductas. ¿Sabe lo que eso significa? Medeiros asintió, con el ceño fruncido. Significa que tiene una mente que el mundo no está preparado para entender. Significa que el mundo no la está mirando, porque está demasiado ocupado escuchando ruido. En una de las últimas páginas, Clara había dibujado una escena, una jaula abierta, un tigre caminando hacia la salida y una niña sentada, con un cuaderno sobre las piernas. Frente a ella, un hombre de rodillas. Nelson sintió un escalofrío. Tú sabías que yo vendría, ¿verdad? Clara lo miró, luego bajó los ojos. Y por primera vez dijo algo, apenas un susurro, pero lo suficiente para romper toda lógica. Yo no sabía, yo soñé. La palabra soñé quedó flotando en el aire, no como una fantasía, sino como una verdad, porque en ese cuaderno los sueños no eran solo visiones, eran advertencias, eran esquemas de un futuro no visto por los adultos, no anticipado por algoritmos, no previsto por protocolos, un futuro que solo podía ser visto por ojos que miran o mundo de fora para dentro, por ojos como los de Clara. Medeiros cerró el cuaderno lentamente. Esto no puede quedar guardado, pero sabía que si lo mostraba al mundo, lo destruirían, lo transformarían en experimento, en objeto, en anomalía. Y ella no era nada de eso. Era una niña que dibujaba lo que sentía, y sentía lo que nadie más era capaz de ver. Las noticias ya se habían esparcido como fuego sobre pasto seco. Los medios querían una entrevista. Los patrocinadores querían una historia. Los políticos querían una imagen. Y los científicos querían respuestas. Pero Clara no quería nada de eso. Clara solo quería volver a su casa. Medeiros estaba sentado frente a la ventana de una pequeña sala con el cuaderno entre las manos. Lo había leído 2 veces. Cada línea, cada símbolo, cada predicción. Ella no encaja en este mundo, porque este mundo no está diseñado para verla, susurró. La psicóloga asentía en silencio.
Había pasado las últimas horas evaluando las reacciones de Clara, observando sus gestos, sus rutinas, su forma única de interpretar el caos. Ella no está fuera del mundo, corrigió con suavidad. Ella simplemente lo ve desde otro eje, uno donde todo lo que ignoramos tiene sentido. La madre adoptiva de Clara llegó poco después del anochecer. Era una mujer sencilla, de manos marcadas por años de costura. Tenía los ojos hinchados y una expresión de culpa mezclada con alivio. Ella no habla con muchos, dijo. A veces no habla por días, pero cuando dibuja, parece que el mundo se detiene. Yo no. Entiendo lo que hace, pero sé que es algo más. Medeiros se puso de pie. ¿Puedo hablar con usted en privado? La conversación duró más de una hora. Habló del zoológico, del sistema, del error, de la salvación. Habló de los dibujos, del pingente, de los recuerdos. Y luego, finalmente, habló del futuro. Quiero ofrecerle a Clara una beca completa, una mentoría, un equipo, acceso a tecnología que podría ayudarla a desarrollar lo que lleva dentro. Para que ella sea... ¿Qué?, preguntó la mujer. ¿Una máquina de inventar? Medeiros se quedó en silencio. La mujer lo miró a los ojos, con fuerza, con ternura. Ella no necesita un laboratorio, señor. Ella necesita un lugar donde nadie le quite su cuaderno, donde pueda seguir dibujando sin miedo, donde su silencio no sea corregido, donde su forma de existir no sea medida con reglas ajenas. Medeiros asintió, en silencio. Entiendo. Al día siguiente, el zoológico reabrió parcialmente sus puertas, pero algo había cambiado. En el centro de visitantes, una exposición temporal fue montada. Los ojos de Clara, una colección de réplicas de sus dibujos, sin su nombre completo, sin fotos, sin entrevistas, solo los trazos, solo la verdad. Clara y su madre regresaron a su pequeña casa en las afueras. El jardín estaba cubierto de hojas secas y su gato dormía en la entrada como si el mundo no se hubiera detenido por unas horas. Ella entró, dejó su mochila en el suelo y se sentó en el suelo de su cuarto. Abrió un nuevo cuaderno. La primera página estaba en blanco. Dibujó un círculo, pero esta vez lo cerró. En la sala de prensa, mientras los periodistas exigían declaraciones, Medeiros tomó un solo micrófono. No hay nada que decir. ¿Quién fue la responsable de evitar el colapso? Medeiros respiró hondo. Una niña. ¿Y qué hará con ella? Una pausa, larga, profunda. Lo que el mundo no hizo conmigo cuando yo era niño, la dejaré ser. Y se fue, sin más. A veces, los verdaderos cambios no hacen ruido. No llegan con fanfarrias, ni se gritan en conferencias. A veces solo aparecen. Se deslizan entre los días como brisa entre árboles. Nadie nota el instante exacto en que todo cambió. Solo saben que algo ya no es igual. Así fue con Clara. Una semana después del incidente, un profesor de ingeniería robótica del Instituto Federal encontró en su escritorio un sobre sin remitente. Dentro había copias de varios de los dibujos de Clara, con anotaciones a lápiz al margen, códigos de color, circuitos, sensores, un esquema rudimentario de una red de seguridad descentralizada que podía prevenir fallas sistémicas como la del zoológico. Ese profesor reformuló toda su unidad de enseñanza con base en esos dibujos. En una escuela municipal cercana, una niña con dislexia encontró en la biblioteca una hoja suelta, olvidada dentro de un libro de ciencias. Era una réplica de un dibujo de Clara. Mostraba cómo se abría una puerta automática usando solo un clip y lógica de secuencia. La niña lo entendió, no con palabras, sino con instinto. 2 meses después, inventó su propio sistema de iluminación casero con materiales reciclados. En un hospital infantil, un terapeuta ocupacional imprimió parte del cuaderno de Clara en tarjetas de trabajo para niños no verbales. Cada imagen contenía más que circuitos. Expresaba miedo, calma, ansiedad y también paz. Aquellas tarjetas ayudaron a decenas de niños a identificar emociones que antes no podían nombrar. Clara no sabía nada de eso.
ni necesitaba saber. Su legado ya no le pertenecía. Mientras tanto, Medeiros regresó al zoológico, pero algo en él ya no era el mismo. El hombre que vivía entre cifras ahora pasaba tardes enteras observando cómo los niños jugaban, cómo los animales reaccionaban a los sonidos, cómo el sol reflejaba en las rejas metálicas de las jaulas, cosas que antes no miraba. Se convirtió en el principal patrocinador de una nueva ala del zoológico, un centro sensorial silencioso para niños con autismo, diseñado para respetar ritmos, texturas, sonidos y luces. No llevaba el nombre de Clara, no hacía falta, era suyo en esencia. En casa, Clara seguía dibujando. Su madre ya no le preguntaba qué hacía. Solo dejaba café con leche en la mesa y acariciaba su hombro al pasar. A veces, cuando Clara dormía, hojeaba sus cuadernos y se perdía en mundos que no entendía, pero aprendió a no necesitar entender. Aprendió a admirar, y eso era suficiente. Cierta tarde, Clara recibió una carta. No tenía logotipo, ni membrete, solo un sobre blanco con una hoja doblada dentro. Era un dibujo hecho por un niño, un dibujo torpe, de trazo inseguro, pero honesto. Mostraba una niña con un cuaderno en las manos, sonriendo. A su lado, la palabra «gracias». Clara miró la carta, la sostuvo contra la luz, luego la guardó entre sus páginas favoritas. No lloró, no sonrió, solo continuó dibujando. Y eso era su forma de amar al mundo, porque el verdadero legado de Clara no era haber salvado a 75 niños, era haber demostrado que a veces la diferencia que el mundo teme es exactamente lo que el mundo necesita para no colapsar. El zoológico seguía funcionando. Los niños volvían, los animales se dejaban ver en su ritmo tranquilo, y el mundo seguía su curso ruidoso. Los titulares cambiaban, los escándalos cambiaban, los nombres en las noticias desaparecían tan rápido como llegaron. Pero en un ala silenciosa, lejos del bullicio, algo permanecía. Era una sala simple, con paredes azul claro, cortinas translúcidas y un sonido cuidadosamente amortiguado. Un espacio creado para sentir sin ser invadido. Allí había una silla pequeña, una mesa de madera y, en el centro de la pared, un cuadro con un dibujo. Era un tigre, con los ojos cerrados, sentado, en paz. A su lado, una niña de espaldas con un cuaderno sobre las piernas. Sin texto, sin explicación, solo imagen. Una mañana de invierno, una excursión de una escuela especial llegó al zoológico. Entre los niños, un pequeño llamado Emiliano. No hablaba, tenía 7 años, siempre llevaba un muñeco viejo y lloraba cuando escuchaba bocinas o gritos. Mientras los demás se emocionaban con las jirafas y los pingüinos, Emiliano se detuvo frente a la sala sensorial. Se sentó, observó el dibujo en la pared durante 11 minutos sin parpadear. Luego sacó una hoja de su mochila y comenzó a dibujar. Círculos, líneas, un rectángulo de bordes curvos, un ojo. Cuando la maestra se acercó, él no lloró. Por primera vez, la abrazó. «Estoy feliz», susurró. En la casa de Clara, el tiempo corría lento. Ya tenía más de 9 cuadernos completos. No hablaba mucho. A veces reía sola. A veces miraba por la ventana como si esperara que algo llegara desde muy, muy lejos. Nelson Medeiros la visitaba de vez en cuando. Nunca traía preguntas, solo escuchaba. «¿Sabes algo, Clara?», dijo una tarde. «El mundo todavía no entiende cómo hablar contigo». Clara levantó la vista. «Yo tampoco entiendo cómo hablar con el mundo. Y aún así, lo salvaste». Ella cerró el cuaderno, lo colocó sobre la mesa y dijo, como quien revela un secreto al viento: «Yo no quería salvar, solo no quería que nadie sintiera lo que yo sentí cuando era invisible. Silencio, profundo, vivo, verdadero». En el jardín, el gato dormía como siempre, pero las flores que antes no crecían, ahora abrían pequeños pétalos amarillos. La madre de Clara las regaba con ternura, y a lo lejos se escuchaban niños correr, reír, gritar, sin saber que jugaban sobre un suelo que, un día,
Alguien mantuvo firme, en silencio. La cámara asciende, la casa vista desde lo alto. Los árboles se mueven con el viento, y dentro, en una mesa sencilla, una niña traza una línea curva en un nuevo cuaderno. No hay final, no hay moraleja, solo una pregunta flotando en el aire. ¿Cuántas claras más está dejando pasar el mundo solo porque no sabe cómo escuchar el silencio?